Ahora a otro tema, el tema de la primera dama, la sombra de la denuncia por lavado de activos contra la primera dama sigue persiguiéndola. A esta se ha sumado la revelación de otros hechos que hablan, ya no puntualmente ella, pero sí de la prosperidad de la familia Heredia en los últimos años. Ayer el diario Correo publicó datos respecto a la compra de 2 inmuebles nuevos, recién en los últimos años, en Surco, por parte de la señora Antonia Alarcón, madre de la primera dama. No sé si tenemos las imágenes de estas casas que ha publicado el diario El Correo. Estamos hablando de una casa, primero valorizada en $400.000, ubicadas en ¿dónde? En la avenida Loma Hermosa, 328. La segunda casa, que fue adquirida por $245.000, ahí estamos viendo ya las dos imágenes, ubicada en el jirón Fernando Castrat, que es la misma calle en la que vive la mamá de Nadine Humala y también Nadine en otra casa con el presidente. Esta es en la cuadra 4. Eso es lo que ha revelado ayer Correo. Por otro lado, hoy el diario El Comercio también ha seguido con la investigación y lo que ha hecho es publicar en exclusiva las resoluciones, que son estas, las resoluciones con las que se archivaron la investigación a Nadine Heredia por lavado de activos, ¿no? Que mostrarían que faltaron algunos pasos por darse, que ni siquiera se hizo un peritaje contable a las empresas. Ya está con nosotros el doctor Aníbal Quiroga, quien es el abogado defensor de la señora Nadine Heredia. Bueno, habrá estado usted muy ocupado viendo todas las últimas publicaciones el fin de semana. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Rosana. Sí, bastante atareado. ¿Cómo así decidió hacerse cargo de este caso tan complicado? Bueno, la señora Heredia me llamó el día martes, yo le pedí un tiempo para reflexionar, hice unas consultas y finalmente decidí aceptar su caso, que es el caso exclusivo de presunto lavado de activos que ha sido reabierto por la Fiscalía de la Nación, por el Ministerio Público, porque entiendo que ahí ya no debería proceder una segunda investigación en la medida en que ya se cerró la anterior. Vamos a hablar precisamente de eso. Unas de las empresas, o sea, porque la verdad que el movimiento de todas estas empresas resulta bastante sospechoso. Acá, en este documento con el que se archiva, por ejemplo, se señala que se ha recibido los recibos por honorarios de la señora Heredia, se ha entregado los contratos, ha mostrado también sus pagos puntuales a SUNAT, pero no se realiza el peritaje contable a las empresas, que es necesario además, porque los pagos fueron en efectivo, cosa rarísima, que va además contra la ley que señala, que establece que tiene que hacerse por los bancos. Bueno, digamos que el tema es relativo, ¿no? Porque hay varias Empecemos, la ley es relativa. No. Cuando la ley dice, para evitar el lavado de activos, se tiene que hacer esto vía bancarización. Sí, eso es relativo. Lo que digo es que el análisis de los hechos es relativo, porque, en primer lugar, todo lo que usted dice ya fue investigado por un fiscal durante 10 meses. Que omitió algunos pasos. No omitió nada, pues. ¿No? Hizo todo lo que tenía que hacer y llegó a la conclusión que el dinero era lícito, que los pagos eran lícitos, lo dice en la resolución que usted tiene en la mano, y que no estaba acreditado el delito fuente. Porque para que haya lavado de activos tiene que haber un delito fuente. El lavado de activos es un delito consecuencia de. Y la ley vigente en ese momento que él mismo cita, que es la ley 27765, ley de lavado de activos, establece que el origen ilícito debe estar referido y guardar correspondencia a delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, administración pública, secuestro, extorsión, proxenetismo, trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes, defraudación tributaria contra el patrimonio en forma agravada, delitos aduaneros y otros similares. Ahora, es decir, tiene que haber digamos, un delito que origine el ingreso irregular que se acumula, y como consecuencia de ese ingreso irregular se blanquea, dinero negro que se blanquea, se lava para hacerlo ingresar en el sistema. Y de la investigación que el fiscal hizo, encontró que no había ningún delito fuente, que eran ingresos recibidos por servicios profesionales. Por lo tanto, dice expresamente que no es necesaria la pericia contable a la que usted hace referencia. Y el fiscal superior... Vamos, en el contexto, yo entiendo. Y el fiscal superior ratifica eso. Ratifica eso, ¿no? Reconoce igual que ha faltado el tema de la pericia. Reconoce que no fue necesario hacerlo. No, reconoce además que enviaron una carta rogatoria que nunca les contestaron y que, bueno, pues, otro tema, ¿qué se va a hacer? Dice que en cuanto a ciertos testimonios en Venezuela, no se puede hacer porque Venezuela no contesta las cartas rogatorias. Pero vamos por partes.
acá es importante establecer también algunos hechos, el contexto en el que esto ocurre. Estamos hablando de una persona que además ocupa un cargo importante en este momento, ¿no es cierto? Hasta el año 2006 no acredita otra experiencia profesional. Cuando de pronto termina la campaña y empiezan a caer todos estos contratos, ¿no?, en medio de denuncias y de versiones que incluso las da un colaborador tan cercano como era el señor Torres Caro, que aparece en los Wikileaks, de que mucho de este dinero había llegado incluso en efectivo y en maletas. El señor Torres Caro, cuando conversa con el embajador de Estados Unidos, quien luego lo cocina en Wikileaks, dice que llegaba tanto dinero en efectivo de Venezuela, que incluso en la casa del ahora presidente Humala se tuvo que construir o cambiar de caja fuerte. Eso es una versión que, por supuesto, está ahí también. Otros, también nacionalistas que se retiraron, señalan lo mismo. El señor Rivera Hidrogo, más conocido como Chocherín, dice que no sabe por qué, pero en medio de la campaña todo se pagaba en efectivo y grandes cantidades. Entonces, esa informalidad pues es bastante rara, por lo menos, ¿no es cierto? Sí. Y en medio de eso aparecen todas estas empresas. Hay una parte importante que se llama la historia salarial. Cuando van a contratar a algunas personas, ¿no?, y que por lo menos en mi caso en algún momento ha pasado, te dicen, bueno, pero ¿cuál es tu historia salarial? Porque no puede ser que de pronto que has estado ganando un sueldo mínimo, pues te contrato por $10.000. Eso no pasa con la señora Nadine Heredia. Sí, pero hay algo que no concuerda en el relato que usted hace. ¿Qué parte? Y que grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de la investigación por $215.000. No, pero estoy hablando del contexto. Por eso, el contexto es grandes cantidades de dinero en maletines y en maletas que implican un gran volumen de dinero. Lo que yo he visto son aproximadamente $215.000 en 3 años, a razón de $70.000 por año. Con eso no se soporta una campaña política, ni en el Perú ni en ninguna parte. Pues no, claro. Entonces, digamos, la malicia es que fue lo que pudo sobrar y por ahí también se podría haber otra cosa todo grave, pero eso sí es los procesos judiciales no se hacen sobre malicia, se hacen sobre pruebas concretas. La señora presentó sus contratos, sus recibos, distributó a la SUNAT. Y no hay ninguna acreditación respecto a un delito de origen en donde se hubiese acumulado dinero que se ha blanqueado de esa manera. Vamos con centros capilares, un tema del que no le gusta hablar mucho a la primera dama. Nosotros, Vicky Zamora ha hecho un reportaje respecto a cómo se fundó, quiénes aparecieron y en qué terminó. Sí. ¿Vemos ese reportaje juntos, le parece? Vamos con el reportaje. Centros Capilares, S.A. ¿En qué consiste su trabajo en Centros Capilares? Que es una empresa que no consiste. No consiste, consistió y trabajos en temas de marketing, como ya le he señalado. ¿Algo más? Pero esta empresa no aparece en la SUNAT, señora Marín, ¿no? Uno por uno. Ya no trabajo. Una cuestionada empresa, hoy investigada nada menos que por el delito de lavado de activos, remuneró durante el 2006 y 2007 a Nadine Heredia. Pero mis consultorías se remiten a una asesoría puntual a la alta dirección en temas de marketing y en temas de posicionamiento. Nuestra actual primera dama firmó un contrato por $90.000 por asesorías empresariales de manos de una empresa cuyos inversionistas, gerentes y administrativos están hoy vinculados a escandalosos casos de corrupción. Yo soy egresada de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Mis especializaciones son comunicación empresarial, comunicación para el desarrollo, marketing y publicidad. Años después de estas declaraciones, han salido a la luz detalles que revelan cómo se creó y operó la empresa Centro Capilares S.A., una franquicia que debía dedicarse a la salud del cabello y al tratamiento de la calvicie, pero que en los hechos no habría funcionado como tal. Franquicia por la cual no pagaron derechos, como tampoco a la SUNAT, derechos tributarios, mucho menos telefonía. Con la única que al parecer cumplía esta empresa, hoy investigada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra el Crimen Organizado, habría sido Nadine Heredia. Ubicada en una conocida calle de San Isidro, Centros Capilares tuvo una vida muy corta. Hoy se conoce que desde su creación su paternidad presentaba cuestionables credenciales. Fue creada en el 2005 por Arturo Belaúnde, hermano del tan negado amiguísimo de la pareja presidencial, Martín Belaúnde. Lo hizo con un capital de 2.000 nuevos soles.
Lo que jala el ojo es que quien acompañó al joven Belaúnde en esta aventura como socio fundador fue nada menos que Miguel Garró, un hombre investigado por sus vínculos con diversas empresas presuntamente ligadas al lavado de activos, sindicado también como el cerebro detrás del escándalo Comunicore. Una investigación de la revista Poder coloca a Garró junto a los hermanos Martín y Arturo Belaúnde Locio en la conformación de 5 empresas que, según un informe de inteligencia financiera, formarían parte de una organización dedicada a lavar dinero, entre estos de un narcotraficante llamado Alex Montoya. Así, junto a Garró, los hermanos Martín y Arturo aparecen en la conformación de las empresas Pronto Wash del Perú, Comunicore, Panamericana Servicios Ambientales, Ibesa y también Centros Capilares. Pero ahí no quedaron las cuestionadas compañías. En el 2006, Martín Belaúnde asume el control de la empresa y nombra como gerente general a Jorge Chansoto, un hombre con un oscuro pasado que lo persigue desde la década de los 90. Fuera gerente general de Centros Capilares, purgó 2 años en prisión por el caso Villacoca. Este ex policía estuvo involucrado en una banda criminal liderada por el narcotraficante más conocido de esa época, Reinaldo Rodríguez López, alias El Padrino. 2 meses después de su ingreso a Centros Capilares S.A., Chansoto fue acreditado como personero legal titular del Partido Nacionalista. Su bagaje, sin embargo, en temas relacionados con corrupción, continúa. Hoy se encuentra procesado por el caso La Centralita, lo que lo vincula a la red de César Álvarez. Fue este hombre quien, como gerente general, habría dispuesto los pagos a Nadine Heredia por su asesoría, la única proveedora y prestadora de servicios de esta empresa que tuvo la inmensa suerte, la inmensa fortuna de haber recibido su remuneración. Suerte que otros no tuvieron. En el 2006, Centros Capilares S.A. firmó una alianza con el empresario argentino Eduardo Malki, a quien debían garantizar una inversión de $4.200 en la compra de equipos para el tratamiento de la calvicie, además del pago de $9.000 por concepto de franquicia, un dinero que nunca recibió. Me quedaron debiendo por concepto de canon de franquicia, aproximadamente $9.000. Una persona que no puede cobrar, cuando menos se siente engañado. Esto fue lo que dijo Malki en una entrevista otorgada al semanario Hildebrand en sus 13. ¿Con quién habló? Con Arturo Belaúnde. ¿Qué le dijo él? Que el funcionamiento de la franquicia era muy malo y que momentáneamente no podían desembolsar el dinero porque no contaban con los recursos. La pregunta no resuelta hasta hoy es: si por años no hubo recursos para pagar los derechos de franquicia, ¿cómo hizo entonces Nadine Heredia para cobrar miles de dólares por asesoría de marketing a una empresa que no solo no se posicionó, sino que todo indica le iba de mal en peor? Y ahí no han quedado los descubrimientos sobre la empresa para la que trabajó hoy la primera dama. Desde su funcionamiento, Centros Capilares ha registrado deudas con el Tesoro Público y con eSalud. Según SUNAT, en el periodo tributario del 2006, la deuda de Centros Capilares S.A. ascendía a más de 22.000 nuevos soles, monto que se fue incrementando hasta llegar en el 2010 a los 39.000, año en que la empresa decidió cerrar. Pero no solo el argentino Eduardo Malki con la venta de su franquicia. La SUNAT y eSalud han sido los únicos impagos. Centros Capilares tampoco canceló el servicio de telefonía que les facturaba mes a mes un promedio de 150 nuevos soles. Si no pudo pagar estos montos, ¿cómo hizo entonces esta empresa y sus cuestionados administradores, investigados hoy por lavado de activos, para pagarle a Nadine Heredia? Que una primera
primera dama de la nación haya tenido algún tipo de vínculo, que haya prestado servicios, hasta haya firmado contrato con una empresa en la que sus fundadores están envueltos en una investigación por lavado de activos, en la que se demuestra que no han pagado absolutamente nada, en la que han incluso incumplido con el pago de la franquicia. Debería preocuparnos a los peruanos, ¿no? Bueno, tampoco le terminaron de pagar porque el contrato era por un monto mayor y solo le pagaron 10.000 dólares. Que era el pago, pero según el fiscal, ese era la prima por la firma de contrato. Eso también es un lujo bastante especial. No. Es una empresa que recién está empezando. Solo por firmarme el contrato, que por supuesto que se da, no es cierto, pero estamos en una empresa que recién empieza. 10.500 solo porque como tú eres la top de tops, te voy a pagar 10.500 dólares solo por la firma de contrato. Eso es usual en el servicio profesional. No, es usual. Es usual, sí. Pero no es usual en una empresa que recién está empezando, que no tiene para pagar 9.000 dólares de la franquicia y que le va a pagar 4.000 dólares Pero mensuales. Roxana, 10.000 dólares pues no es lavado de activos. Lavado de activos es una casa de 4 millones de dólares, de 3 millones y medio. Lavado de activos, o me decía una investigación, una casa de 7 millones de dólares como pasa a la primera dama de México. Eso es un tema complicado, no 10.000 dólares. Selva, en las zonas del Brain, hay campesinos que por 500 o 1.000 soles pueden tener denuncias por lavado de activos. Pero eso no hace que... O sea, el monto no tiene que ver con el Yo sé, pero eso no hace que esto sea pues un tema de lavado de activos. Quisiera simplemente dedicar 30 segundos a lo siguiente. Que también hay un poco de racionalidad. Claro. Más allá de la discusión respecto a que si un caso se cierra, más allá de esa discusión, empleemos un poco de racionalidad respecto al caso. Es una empresa que no tiene para pagarle al de la franquicia, lo cabecean con los 9.000 dólares, pero pagan por sola firma de contrato, según la resolución del fiscal, pagan 10.500 solo. Pero no le pagaron lo demás a ella tampoco. El contrato era por un monto mayor. También a ella la dejaron de pagar. Entonces, no resulta extraño. Pero acá el tema es el siguiente. Todo esto ya fue investigado y ya fue archivado. Y aparece una denuncia el 24 de noviembre, un día lunes, ingresada a las 3:30 de la tarde a la mesa de partes del Ministerio Público que queda en el centro de Lima, con un periódico del mismo 24 de noviembre, con domicilio legal en Ica. Eso quiere decir que este señor debe haber leído el periódico pues a las 9:10 de la mañana. A esa hora se puso a redactar la denuncia. Ha agregado otros hechos periodísticos Escúchame, Rosana. Él presenta su denuncia el 24 a las 3:30 de la tarde, acompañado del periódico del día. Y su domicilio legal es en Ica. Él leyó en Ica el periódico, decidió hacer una denuncia ciudadana, tomó un bus y se vino a Lima luego a hacer su denuncia. No le da el tiempo. Comparto eso es un nivel claro de suspicacia dentro del mundo de la suspicacia, es decir, ¿cómo hizo este señor para leer el periódico en la mañana, redactar una denuncia y presentarla a las 3:30 en el centro de Lima? Comparto sus reservas y su suspicacia respecto a esta denuncia. Luego, pero seamos suspicaces respecto también a la manera en que se cierra y se archiva el caso. ¿Pero por qué? Si eso resulta más suspicaz todavía. Porque eso es un tema que el Tribunal Constitucional ha dicho que es cosa, decía que no se puede reabrir. Porque pero el Tribunal no se ha pronunciado sobre esto. El Tribunal Constitucional ha dicho sobre este caso del archivo. Ha dicho que ese tipo de casos se archivan y no se pueden abrir salvo que haya nueva prueba. Pero hay casos en los que simplemente dice que hay eso cuando haces una segunda consulta y ahí sí ya está completamente cerrado. En este caso todavía no llegamos, a esas instancias, porque ahorita estamos todavía en la del fiscal superior. Por supuesto que sí. Ya, por eso, ahora, pero digo, seamos suspicaces, por favor, respecto a ese archivamiento. Ya, decimos 10.000, ¿por qué? ¿No le parece raro que el Daily Journal, ¿no?, este diario, se comprometa a pagarle 4.000 dólares mensuales en momentos en que está pasando por un momento sumamente difícil? ¿Por qué? Porque es un diario que se publica en inglés para quienes eran los públicos pues angloparlantes en Venezuela, que se habían reducido notablemente para el año 2006. Ya estaba su tiraje, pero así en picada, en picada, en picada. En momentos en que pagar a colaboradores extranjeros desde Venezuela era dificilísimo, por todas las restricciones que había puesto precisamente el gobierno de Chávez. Porque el pago que se le hace a la señora Nadine Heredia, uno de los pagos que se le hace por este servicio, es a través de Beneval, que es esta empresa de valores, una empresa que había dejado de funcionar en 1993, pero que se activa solamente para hacerle un pago desde Curazao. ¿No le parece que eso debió haber
llamado un poco más la atención del fiscal? No, porque era un contrato de servicios profesionales para posicionar una marca, Por como que de hecho acá en el Perú llegó a repartirse el Daily Journal en el diario La República después de este contrato. El Daily Journal ha logrado repartirse como hoy día el New York Times en correo. Ya, pero, digamos, ese nivel de fiscalía... El periódico intentó ingresar al mercado peruano y fue contratada para posicionar su marca en el mercado peruano. Para eso fue contratada, no fue contratada para hacer artículos, Ya. fue contratada para eso. ¿Y por qué, siendo desde el extranjero, no eran bancarizados? No sé, yo creo que eso 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 puede revelar eso puede revelar un tema de informalidad, pero no es un internacional, tema internacional desde Venezuela. Pero no es un tema de lavado de activos, eso no es lavado de activos. Pero eso, despierta la suspicacia para investigar ¿por mejor, qué si para sobre pedir eso una se carta emite un rogatoria recibo? que ni siquiera les contestan. Pero sobre eso se emite un recibo y se paga los impuestos y el dinero se bancariza. ¿Por qué eso es lavado de activos? Podrá ser informal, podrá ser... Yo puedo presentar un contrato falso diciendo que me ha contratado, pues, ¿qué? El Grupo Romero. ¿Que para recibir $4.000? Para recibir $4.000 mensuales. ¿Eso es y lavado de resulta, activos? no, pues vamos por partes, ¿no es cierto? Entonces yo presento un contrato, así, falsifico por ahí la firma de alguien, inmediatamente empiezo a rendir cuentas a la SUNAT, me pagan por tanto, pero nunca les preguntan a ellos si me están pagando. Sí, pero eso es lo que ocurre. Pero eso no es lavado de Nunca le activos. preguntan si les Pero están eso no es pagando. lavado- Sí, porque no, eso no es- significa, la No, señora no, Julia porque- Príncipe cuando se queja dice, ¿por qué no se ha constatado que no son Ya. empresas de Vamos- fachada vamos. utilizadas por ella, no Bueno, necesariamente ¿puedo que ellas responderle? sean? Por supuesto, Ok. disculpe. A la señora Príncipe, el fiscal Mateo Castañeda le contesta, eso no es necesario porque no está acreditado que el origen del dinero sea ilícito. Para que eso sea... ¿Cómo sabe no ella está- si es uno, si no ha sido bancarizado y dos, si no les ha preguntado a ellos si le Porque están no hay pagando? en el Nunca les expediente pregunta. ninguna prueba respecto de la ilicitud de ese dinero y porque la carga de la prueba tiene el fiscal, no la parte que se O defiende. sea, que no corroboren que la plata salió desde esa institución Eso no es importante. Eso tendría que haber hecho el fiscal, no lo hizo y por lo tanto no hay evidencia en el expediente y el tema tiene que cerrarse. Como que se cerró y sobre eso el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no se puede reabrir. Fíjese lo que tengo acá en la mano. Tengo una resolución que dice más o menos lo siguiente. Cabe destacar que dentro del periodo de la imputación, que es materia del presente caso, ya se realizó una investigación penal sobre delito de lavado de activos, pesquisas que fueron realizadas posteriormente concluidas. Situación confirmada por el superior jerárquico, donde se ha comprendido parte del periodo de la investigación de la presente causa. Por ello es que se produce el principio non bis in idem. En su formación material es esto, en su formación formal es esto. Por lo tanto, concluyo, no hay lugar para formalizar nueva denuncia penal. ¿Quién firma esto? Marco Antonio Cárdenas, el mismo que estaba hablando que acá hay nueva prueba. Esto es de agosto del año pasado. Entonces, lo que él sostiene respecto de un caso diferente, sostiene distinto respecto al caso de la señora Heredia. Esto llama la atención. Ya. ¿Qué dice la señora Príncipe? Que dice que si bien es cierto, la investigada ha presentado supuestos contratos, recibos por honorarios, ello no significa que esté actuando necesariamente dentro del marco de la legalidad, más aún si no se ha realizado la pericia contable. Tampoco, dice, se ha solicitado vía carta rogatoria para recepcionar las declaraciones de las supuestas empresas, ¿no es cierto? Aunque ellos dicen, sí lo hemos hecho, pero se han demorado. También habla de Beneval. Ahora, ya, podemos decir, bueno, de Venezuela, qué difícil, bueno, le mandamos de Curazao, además que es un paraíso fiscal, ¿no? Pero no lo hacemos por de una entidad que ya cerró desde 1993. Apoyo total, 26 años en el mercado, solvente, bueno, hace poco ha ganado una buena licitación con el Estado. Tampoco le paga por banco. Tienen cuentas, pero también dice, te pago así en efectivo. ¿No es eso lo que debería estar combatiéndose? ¿No es eso ir contra la ley precisamente que establece para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía y la evasión, ¿no? Justamente con la lucha contra el lavado de activos. No, el lavado de activos, o sea, falló en eso. El lavado de activos se hace para evitar un delito secundario, que es consecuencia de un delito primario, en donde se acumula una riqueza irregular y luego se hace ingresar al sistema. ¿Por qué no bancarizó? Bueno, yo puedo... Porque las empresas que pero no bancarizaron y no las llamaron para eso. ¿Pero le puedo responder? Yo puedo entender que hay un tema de informalidad, pero eso no es un delito. Ser informal no es un delito, porque entonces la mitad del Perú tendría que estar en la cárcel. El tema acá es que no hay ninguna prueba de que el origen de ese dinero sea producto de una actividad ilícita como la ley ordena.
narcotráfico, proselitismo, extorsión, nada de eso. Los centros capilares, por favor, pero, todos sus fundadores están metidos en 5 o 6 empresas que están en este momento siendo ahí investigadas por lavado de activos. Era toda una red que estaba preparada precisamente para Roxana, eso. Los mismos que luego terminan fundando una empresa Roxana, que hoy es gerente Ilan Heredia. De esa empresa, hay otros indicios más. No, es que o hablamos de centros capilares o hablamos de otros indicios. De centros capilares, de esa empresa solo le pagaron $10.000. ¿Eso es lavado de activos? No pues, no. Es que de ninguna manera. Y la señora Príncipe... No se haya creado para eso, pero que digamos que sea una empresa no es una autoridad. Que está en medio de una investigación, porque la señora Príncipe no es una autoridad, ella es procuradora. Es la procuradora, sí, claro. pero no es una autoridad, es procuradora. Pero ¿le puedo responder? Es la procuradora que representa una parte. Es tan parte como la señora Heredia en el proceso. La autoridad es el fiscal. ¿Y qué dice el señor Mateo Castañeda, que es la autoridad que resuelve la queja de la señora Príncipe? No se efectuó una adecuada investigación. Esta fiscalía considera que la investigación preliminar del presente caso ha cumplido con los estándares de estrategia de FECOR. En lo referente a los comillas, la señora Príncipe dice, no se realizó una pericia contable. Esta fiscalía superior considera que el fiscal decide su estrategia en la investigación y dentro de ella, de acuerdo a sus avances, puede disponer de la realización de pericias contables, decidiendo también objeto de ellas. Él es quien debe decidirlo, no se deciden pericias de fórmula o por ritual investigativo, sino cuando resulta necesario y útil al éxito en la investigación. La señora dice, se ha solicitado carta rogatoria para recepcionar. Tenemos que en los actuados existe reiterada actividad del fiscal mediante cartas rogatorias solicitando información, recibir declaración de representante de Venezuela. Sin embargo, en el caso de Venezuela existen problemas serios de cooperación judicial. Y va analizando punto por punto lo que la parte en el proceso, que es la procuradora, que dicho sea se mantiene en el cargo hasta ahora. Eso habla bien de que la señora nunca fue tocada en su puesto a pesar de que presentó una apelación. Claro, digamos, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿no? Por eso, pero es que eso también hay que relevarlo. Porque si hubiese ocurrido lo contrario, también sería otro indicio sospechoso, pero no ocurrió. Ya. Entonces, acá dice, esta interpretación no es de recibo, porque los delitos que contempla la ley vigente en aquel momento, que era la ley 27765 y que la denuncia habla del decreto legislativo 1126, que es posterior, y ninguna ley penal puede tener efecto retroactivo, dice, para que exista tráfico de lavado de activos tiene que haber tráfico de drogas, terrorismo, delito de administración pública, secuestro, extorsión, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, defraudación tributaria, etc. Y acá no ha habido eso. Entonces no puede haber lavado de activos, que es lo que se investiga. Si lo que se quiere llegar a la conclusión es que acá fue informal y que recibió dinero en efectivo, pero eso no es el objeto de la investigación, ni es la tipificación del delito. Parte nuestra es también saber de dónde pueden provenir los fondos de quien hoy es la primera dama y los contactos que puede tener. Le cuento algunos casos que de alguna manera atentan contra esta transparencia, ¿no es cierto? Caso 1, por ejemplo, que tampoco es que sea el más relevante, ¿no? En 31 de diciembre hay un accidente automovilístico, la primera dama se movilizaba en su carro, ese carro no era de ella, era de Prodin, una ONG pues bastante vinculada, por supuesto, a Venezuela. Caso 2, en fichas de Infocor, septiembre del 2013, la cuenta de la señora Nadine es de sus deudas, 42.000, y de pronto baja casi 30.000 soles, 27.000, no sé cuánto, paga así de arranque. Entonces, ¿por qué le pregunto de dónde sacó el dinero? Porque además tiene bienes separados. Es cierto que el presidente puede decirle, bueno, te regalo todos mis ahorros, ¿no es cierto? Cuando ingresa al gobierno dice tener solamente 8.000 soles, ¿no? Entonces, eso... Por otro lado, luego la remodelación de la casa, que solo está a nombre de la señora Nadine, porque separación de bienes, todo lo que hay en esa casita está solo a nombre de la señora Nadine. Valor de la construcción y de la remodelación, 140.000 soles. Sí, ¿no vale la pena investigar sobre todo esto? Me imagino que sí, pero eso no es parte del proceso. El tema que yo tengo encargado como abogado es un proceso en donde se revisó la licitud de estos pagos y el fiscal dijo que era lícito. La procuradora apeló y el fiscal superior le dijo, acá no hay nada ilícito. Eso se confirmó. Según el Tribunal Constitucional, eso no se puede reabrir. Y el señor Cárdenas, en otro caso... A menos que presenten nuevos casos. Y el señor Cárdenas, en otra resolución, ha dicho exactamente que no se puede reabrir porque así lo ha hecho el Tribunal Constitucional. O sea, digamos, el encargo ¿cuál es la nueva prueba? Le ha pedido por el que se contrató es para que no se reabra esto. Es todo el tema, porque todo lo que usted dice, la informalidad, la casa... ¿Cómo se pudo archivar algo con todos estos hechos? Porque las autoridades del sistema judicial así lo dijeron y eso según la Constitución hay que respetarlo, porque si no entonces los juicios se reabrirían de por vida y nunca acabarían en perjuicio suyo, mío y de cualquier persona. Ese es el punto.
Todo lo demás, si la remodelación fue bien hecha, si tienen bienes separados, puede ser un tema interesante de investigación periodística, pero no es parte de ese proceso. Y no puede ser posible que un fiscal diga A en un caso y en otro caso exactamente igual diga B, porque eso no es seguridad jurídica. Ese es todo el punto. Entonces la pregunta es, ok, todo lo que usted dice puede ser interesantísimo y da para mucho... El problema es un tema de transparencia que tiene que seguir siendo... Puede ser un tema de transparencia. La pregunta es, ¿dónde está lo ilícito? ¿Dónde está el delito? Porque acá se está acusando a una persona de haber hecho lavado de activos, que es delincuente. No, claro, igual, digamos, yo me voy a quedar con la preocupación de por qué no se hizo el peritaje contable con las empresas para saber si efectivamente, y demostrar con la contabilidad efectivamente, de mi cuenta salía tanto. Pero ya, para dejarlo ahí, ¿a usted quién le va a pagar? ¿El presidente? ¿Le va a pagar la primera dama? Dado que son bienes separados. La señora, ya me pagó además. Ya la señora ya le pagó. Con una transferencia bancaria. Obviamente, me pedirá que me muero la curiosidad por saber cuánto, pero estoy casi segura que usted... No, porque eso es parte del secreto profesional. Eso solo lo comparto con el contador, con la SUNAT y con mi conciencia. ¿Ha renunciado al tribunal? ¿Va a presentar su renuncia? Ese tema se tiene que ver mañana. El tribunal de la Contraloría. De acuerdo. Le ha pedido el Contralor Fatpuri. Sí, pues no tiene derecho a pedir eso, ¿no? Y además es falta de una sindéresis básica, porque en la Contraloría hay un tribunal que funciona por sesiones. Y la primera sesión de febrero es mañana recién. Y yo le dije al señor Contralor que eso se iba a ver en esa sesión. De acuerdo al reglamento de la Contraloría, que él mismo aprobó, dice lo siguiente: independencia y autonomía del tribunal. El Tribunal Superior posee independencia técnica funcional en materia de su competencia, así como autonomía en sus decisiones. Se encuentra ubicado en el máximo nivel jerárquico de estructura orgánica conforme a su reglamento. Por independencia técnica, sus actuaciones y decisiones se rigen por los principios generales de derecho. Por independencia funcional tiene libertad para el ejercicio de sus funciones. No está subordinado ni depende o acepta intromisiones de cualquier órgano o instancia. Por lo tanto, lo que el señor Contralor no entendió y no leyó el reglamento es que esto lo tiene que resolver el tribunal. Y el tribunal se pronuncia en sesiones y la sesión es mañana. Entonces, no sé para qué se adelantó. Mañana, después de las 9 de la mañana, tendremos una decisión del tribunal conforme al reglamento. Hechos periféricos, pero igual importantes. Gracias por estar esta noche con nosotros. Encantado, buenas noches. Nosotros hacemos una pausa en el programa, pero más adelante un reportaje que también tiene que ver con la primera dama, pero que está de alguna manera distinto a la denuncia de lavado de activos, pero que tiene que ver con el manejo del poder en Palacio de Gobierno. Una pausa, ya volvemos. En esta historia, un asesor del presidente Ollanta Humala comete un acto irregular. No sé, antes de molestarla a ella, habló con las asistentes y de ahí ella decide que hable con Roy. O sea, nadie decide que hable con Roy. Un ministro y ahora consejero presidencial firma una resolución que todo indica es ilegal. Es completamente ilegal y es un pésimo precedente para nuestra jurisprudencia, ¿no? No tiene precedente en realidad. ¿Cuál es su nombre completo? Cabo Soná, Ejército del Perú, Zamora, Peña, Yomira. ¿Hace cuánto que estás ejerciendo acá voluntariamente tu servicio? 1 año y medio. ¿Qué pasó el 27 de enero? El mayor Angulo me llevó a su cuarto con engaños de que le va a dejar al acto, agarrándome, cerró su puerta indebidamente, me empezó a tocar mi cuerpo y a quererme decir que me acueste con él en su cama.